Hola, esta semana vamos a ver la estimación de logaritmos y la operatoria con ellos. Una vez que nosotros ya conocemos cuáles son las propiedades de la operatoria con logaritmos, las que vimos durante la semana pasada, la suma, la resta, la potencia, las raíces con logaritmos, y utilizando algunas aproximaciones de 2, 3, 4 decimales, utilizando alguna calculadora científica, nosotros podemos estimar manualmente los resultados de algunos logaritmos. ¿Ya? Para este ejemplo vamos a considerar logaritmos decimales, es decir, de base 10. Recuerden que cuando un logaritmo no tiene ningún número en la base, implícitamente se encuentra un 10 ahí. Si nosotros colocamos los logaritmos que aparecen en esta tabla, el logaritmo de 2, el logaritmo de 3, el logaritmo de 5, en una calculadora científica, nos vamos a dar cuenta que son números irracionales, ¿ya? Es decir, que son decimales infinitos. Para este caso, este ejemplo, nosotros vamos a ocupar aproximaciones con 2 decimales. Recuerden que mientras más decimales ocupemos, menor será el grado de error, pero más difícil serán los cálculos manuales. Entonces vamos a tener en cuenta esta tablita para resolver los siguientes ejemplos. ¿Ya? Acá tenemos un logaritmo de 6 y un logaritmo de 18. Ninguno de estos dos logaritmos se encontraba en la tablita que hicimos recién, ¿ya? Pero nosotros sabemos que los podemos descomponer utilizando multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al logaritmo de 6, yo sé que 6 lo puedo separar como el logaritmo de 2 por 3. Y utilizando las propiedades que vimos la semana pasada, cuando acá tenemos una multiplicación, esto lo puedo separar como la suma de dos logaritmos, es decir, el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Que volviendo a la tablita anterior y sustituyendo por las aproximaciones que tenemos, nosotros sabemos que el logaritmo de 2 se aproxima a 0,30 y el logaritmo de 3 se aproxima a 0,48. Por lo tanto, solamente nos quedaría sumar esos dos decimales, obteniendo como resultado 0,78. Es decir, logaritmo de 6 se aproxima a 0,78. Fíjense que en esta parte tenemos un igual y en esta parte tenemos un aproximado, porque desde este momento nosotros empezamos a ocupar aproximaciones. Lo mismo podemos hacer con el logaritmo de 18. Yo lo puedo separar de distintas maneras. El 18 se puede descomponer de distintas maneras. Por ejemplo, podríamos decir 9 por 2, 3 por 6, 2 por 3 por 3. La idea es separarlo de la manera que quede más descompuesto posible. Es decir, lo más correcto sería separarlo como 2 por 3 por 3, o lo que es lo mismo, 2 por 3 elevado a 2. Entonces vamos a escribir acá logaritmo de 2 multiplicado por 3 elevado a 2. Si aplico las propiedades de separar este logaritmo, me quedaría el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 elevado a 2. Antes de ocupar la aproximación, recuerden que cuando yo tengo una potencia acá, es decir, cuando tengo un exponente dentro del antilogaritmo, este exponente lo puedo dejar adelante del logaritmo multiplicando. Por lo tanto, la última propiedad que tengo que aplicar antes de ocupar las aproximaciones sería dejar ese 2, que es un exponente, adelante del logaritmo. 2 por el logaritmo de 3. Y ahora sí ocupamos las aproximaciones. Ya sabemos que el logaritmo de 2 se aproxima a 0,30 y que el logaritmo de 3 se aproxima a 0,48. Es decir, me queda 0,30 más 2 por 0,48.
Resolvemos primero la multiplicación y después la suma, y el resultado me quedaría 1,26. ¿Sí? Es decir, solamente tenemos que ir sustituyendo los valores que teníamos en la tabla anterior, previa descomposición del antilogaritmo. Bien, aplicando este mismo procedimiento, ahora les toca resolver los ejercicios de la página número 58 de su texto de estudiante. ¿Sí? Recuerden que se encuentra en formato digital en su plataforma de Classroom. Y si tienen dudas, envíenlas al mail para poderlas resolver en la próxima clase online.